Y a la edad de más o menos 12 años llega a mi casa mi hermana con una niña embarazada. Pues llegó embarazada a la casa y llegó y a los 12 años ella no se quiso hacer cargo, sino no la dejó mi mamá y a mí. Entonces a la edad de 12 años empiezo yo a vivir una vida de adulto, por así decirlo. Ya mi mamá, yo decía, bueno, mi mamá no puede con todo sola, entonces empiezo a buscar trabajos aledaños, salí a estudiar y me iba pues básicamente a trabajar. Hola, bienvenidos a Sendero de Triunfo. Qué rico volverlos a tener acá en nuestro programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, un joven colombiano que es auxiliar logístico. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad, por estar aquí y pues nada, feliz y contento. Gracias por haber aceptado la invitación. Y usted que va a escuchar esto que va a escuchar aquí, le pedimos el favor que ponga me gusta, un comentario, comparta, porque esto le puede cambiar la vida a cualquier persona que lo pueda escuchar. ¿Tú crees que nuestra vida puede cambiar con la invitación a una cena de negocios? Totalmente, o sea, creo que por eso estoy aquí hoy sentado. Mi vida ha cambiado desde que una persona me invitó por primera vez. Creo que una cena, un momento, una noche, una tarde, una mañana, cualquier momento puede ser un cambio totalmente. Entonces mi respuesta es un sí, Ya, totalmente. ¿hace cuánto tiempo te invitaron a estas cenas de negocios que hacemos aquí en esta organización? Bueno, yo llevo más o menos 9 añitos. Tengo actualmente 25 años, entonces imaginarás, llegué más o menos a la edad de 16, 17 años y ahí fue donde me hicieron esta gran invitación, la mejor invitación de mi vida, puedo decir yo. Claro que sí, es verdad, es una invitación que cambia nuestra vida. Vamos a empezar con el cambio, ¿no? ¿Cómo era tu vida antes de haber llegado a esta organización? Y empecemos por la infancia, que es tan importante. Todo lo que nosotros vivimos en la infancia marca la diferencia de nuestra juventud y nuestra adultez. Listo, no, bueno, pues mi infancia, crezco como creo que la mayoría que llega acá en un barrio popular de aquí de Bogotá, a la edad de más o menos 3 añitos. Yo recuerdo que vivía con mis papás y de un momento a otro pues pasó una situación, mi papá se fue de la casa. Entonces empiezo yo a crecer con esa ausencia de mi papá. Mi mamá tenía, aparte de mí, dos hermanos con otro señor aparte. Entonces mi mamá tenía que ver por los tres, entonces trabajaba mucho, trabajaba a veces 2 días seguidos, un día seguido. Entonces a veces yo tuve mucho tiempo de libertad, al igual que mis hermanos. Mis hermanos, en cambio mío, ellos tomaron caminos pues diferentes, caminos como más hacia lo incorrecto. Yo siempre fui muy de casa, muy de familia, pero al ver mi mamá que mis hermanos habían salido de las manos de ella, ella decide cambiar totalmente ese barrio, me fui a vivir a un lugar totalmente aparte. Es allí donde yo empiezo, bueno, nos fuimos a otro sitio, otro barrio, otro colegio, sí, otro ambiente. Pero es allí donde yo también empiezo a sentir la soledad. En el barrio popular por lo menos yo vivía con mis hermanos, mi familia, mis tíos, mi abuela. En este barrio nuevo yo era yo solo y ella seguía respondiendo en su trabajo, a veces no llegaba, a veces llegaba muy tarde y cuando la veía ella era como solo a regañarme y dentro de mí empezó a sembrar unas palabras que era es que usted va a ser peor que sus hermanos, es que usted va a ser peor una cosa y lo otro. Dentro de mí me empecé a llenar de orgullo muy pequeño, a decir yo no voy a ser así. Sin embargo, pues ese orgullo después me di cuenta que no era tan bueno. Pero todos los días no es que yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Mis hermanos tomaron vicios, los cuales yo hasta el día de hoy nunca he probado. Pero pues por el mismo ego, en ese momento, ya en este momento no lo hago por ego. Pasó el tiempo y yo empiezo a conocer pues amistades en el colegio, empiezo a ser una persona independiente. Y a la edad de más o menos 12 años llega a mi casa mi hermana con una niña embarazada. Pues llegó embarazada a la casa y llegó y a los 12 años ella no se quiso hacer cargo, sino no la dejó a mi mamá y a mí. Entonces a la edad de 12 años empiezo yo a vivir una vida de adulto, por así decirlo.
Ya mi mamá, yo decía, bueno, mi mamá no puede con todo sola, entonces empezó a buscar trabajos aledaños, salía a estudiar y me iba pues básicamente a trabajar. En ese tiempo pues las personas que se cruzaron mi camino de pronto se aprovechaban a ver un joven que quería trabajar, digamos, trabajaba más o menos de 12 a 6 de la tarde en una ferretería, me acuerdo tanto, y solo me pagaba 2.000 pesos el señor en ese tiempo. Pues para mí era plata, pero ya al día de hoy veo que no era lo correcto. Y me empieza a gustar el tema de aportar en mi casa, más no la plata. O sea, yo quería ver con mis comodidades, pero no lo hacía por dinero. Lo cual ante mis ojos estaba correcto, pero el de mis papás no. Decían que yo iba a dejar el estudio a un lado, que solo me iba a centrar en el dinero. Y ese orgullo se seguía creciendo, decir que no, que no, que no voy a hacer esto. Entonces empecé a volverme muy independiente, una persona más solitaria, más dura, puede decirse, o sea, como más radical. Y ese, básicamente ahí llega mi infancia, un poquito de mi adolescencia. No sé si quieres, si sigo hablando de mi Sí, no. adolescencia. Ya, eso es importantísimo esto porque mira que muchas personas que pasan por acá refieren esa soledad y esa soledad es tremenda, pero a estas alturas de la vida ya entiende uno que los papás tenían que ir a trabajar o si no, no podían llevar el alimento, el sustento a la casa. Esa soledad definitivamente tiene repercusiones tenaces. ¿Cómo fue esa repercusión en la juventud? Listo, ya pasando. Es que a mí me cuesta un poco diferenciar mi niñez con mi Sí, se adolescencia porque se me fusiona. mezcló muy temprana edad. Ajá. Pero digamos, esa soledad empieza, no lo veía de una forma tan mala, o sea, no me sentía tan solo del todo, porque como le decía, conseguí amistades, algunas buenas, otras no tan buenas. Pero entre esas amistades yo conozco, digamos, un grupo de amigos que los cuales no le gustaba mucho la fiesta, no le gustaba, sí, digamos, como más centrados a otro tipo de cosas en proyectarnos a nosotros. Entonces siento yo que es una ventaja inmensa porque a veces uno, no voy a decir que no me ofrecieron la vía fácil, por así decirlo, por no pensar en las cosas de mi hogar, pero no la quise tomar. Entonces agradezco a esas personas pues que me han ayudado. También el tema de estar trabajando me ayudó, o sea, yo estaba full ocupado. En la mañana salía a estudiar de 5 de la mañana, llegaba a veces a las 2 3 de la tarde, a veces llegaba a las 6 cuando me tocaba jornada extensa. En los fines de semana yo trabajaba en un restaurante, entonces estaba full ocupado todo el tiempo y cuando salía con mis amigos en las noches a ver una película o algo. Entonces, al no tener tiempo, empiezo yo a tener un sentimiento como de anhelo en mi corazón. Como te digo, trabajaba los fines de semana. Digamos, muchas veces el Día de la Madre lo celebran el fin de semana, los cumpleaños. Entonces, en ese restaurante yo era la persona que le celebraba a esas personas. Pero el Día de la Madre estaban con su mamá, ellos les gastaban todo. Yo atendía full familias y ya después a mi casa a dormir. Pero yo no me preguntaba dónde está mi mamá. O sea, yo, ¿por qué no estoy con ella? Entonces, en mi corazón, uno de estos amigos que te digo, que lo conozco, él lo invitan a una cena de estas y él me invita a mí porque él me dijo, allá hay comida gratis. Bueno, yo llego a estas cenas, un amigo me invita a estas cenas, ya que lo invitaron. Entonces, en estas cenas, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan a pedir cosas que a veces uno siente que no se merece. En este caso, yo sentía que yo no me las merecía. Pero pues aquí nos enseñan a pedir, a dar gracias y después de unas historias de cambio de vida, pues uno aprender de ellas, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que me gustó. Lo primero que yo pedía en esas primeras cuartillas que nos entregan son peticiones que uno hace a veces que no cree que vaya a pasar. Y algo que yo pedía mucho, de pronto algo muy difícil, que yo lo veo ahora muy difícil, pero era no tocar mis fines de semana, ya que pues son tiempo para compartir en familia. De tanto haber trabajado en ese restaurante, pues yo veía eso, yo decía, necesito un tiempo para mi familia y no quiero esto para toda mi vida. Entendí ahí que el descanso es primordial. Mm. Pero en mi adolescencia básicamente fue
estar con la niña que les digo, o sea, criar a esa bebé que les dije que mi mamá y yo tuvimos que criarla, ser adulto joven, por así decirlo, una ausencia de mamá y cuando la tenía, pues a veces no era la mejor relación. Eh, También económicamente pues me estaba yendo bien, pero pues no quería poner encima el dinero por mi estudio, entonces mi estudio a veces lo descuidaba, pero más allá de descuidar el estudio, descuidaba mucho mi salud. ¿En qué sentido? Como les digo, estaba full ocupado y como me gustaba responder por mi orgullo, eh, muchas veces tomé muchos energizantes en la mañana, o sea, a veces no dormía bien y eso pues ocasionó afectaciones en mi salud, cosa que yo no veía en el momento. En el momento sí, me despertaba y bien, pero mucho tiempo después tuvo afectaciones. Entonces a mi adolescencia llegué, puedo decir que bien, pero pues con un hogar destruido, solo estaba mi mamá y yo, una familia disfuncional. Con mi papá tenía buena relación, pero solo lo veía a veces cada 8 días cuando me recogía, me llevaba a la caja, de la casa en la que estaba viviendo y muchas de esas veces él se iba pues con los amigos. Y empiezo a tener como ese anhelo de querer mi familia bien, de no verlos como, no querer irme de la casa por capricho, sino devolver mis papás mi casa. Eso era, así fue mi adolescencia. Obviamente, y al no tener ese, como ese amor de padres, empiezo yo a buscar amor en a otra parte, en las muchachitas, empiezo a molestar con una muchachita, con otra, pero yo también me doy cuenta que tampoco está muy bien andar saltando, entonces yo quería una mujer para mí, en la cual pues en mi adolescencia se presenta pues esta oportunidad de una chica ya saliendo del colegio, y pues empezaron a dar las cosas con ella, pero este grupo de amigos que les digo desde un comienzo que ellos me aportaron tantas cosas buenas, empiezo yo a dejarlos a un lado por esta chica. Entonces hay cosas que empiezan a tambalear ahí. Sí. Oye, Sebastián, hay algo muy importante que tenemos que contarle a las personas que nos están escuchando y es esa primera cena. Si bien ha habido un cambio de vida, queremos que nos hables más de ese protagonista principal que conocemos en esas cenas y que hace que transforme nuestra vida. Porque hay personas que se pueden estar identificando en este momento contigo, pero necesitan saber cuál es la herramienta para ese cambio. Listo. Esto es sencillo, pero también de sencillo es complejo de entender y por eso llevamos aquí lo que llevamos. Pero en esa primera cena yo llego muy prevenido. La verdad, uno a veces llega como prevenido. Pero me pareció todo desde entrada. Veo a la gente muy feliz. Me reciben con un abrazo. Un amor que a veces pronto en mi hogar no se sentía. Y empieza a fluir esta cena de una manera, de un evento tan chévere, tan organizado. Algo que de pronto la gente no conoce que existe. Y, y como en la mitad del evento me mencionaron un Jesús y yo quedé como, bueno, en mi familia siempre se ha hablado de un Jesús desde muy pequeño, pero era un Jesús que estaba en la iglesia cada 8 días, que yo incluso recuerdo que yo me tapaba los oídos para no escuchar como los sermones de donde me llevaban, pero yo decía, pero ese Jesús es el que está allá arriba, porque me vienen a hablar una cena tan chévere, tan de amigos, tan de ambiente. ¿Qué tiene que ver acá? Empiezo yo a escuchar la historia de la persona que se pasa. Y bueno, la historia no recuerdo muy bien cuál era, sinceramente, pero yo me percataba que todos estaban concentrados mirándolo y, y veía que todos estaban felices. Yo decía, de pronto no es lo que me quiere hablar Jesús esta noche, pero sí me llevó a un lugar correcto. Después le empecé a prestar más atención a la historia y él decía que aquí había recibido que dinero, que salud, que había recibido amigos, sanación. Yo decía, pero si eso yo no me lo merezco, ¿para qué vine acá? Entonces ahí viene a entender que el dueño de esta organización es Jesús, porque allí cuando uno empieza a pedir y a trabajar para él, que fue lo que me inculcaron en esa primera cena, yo lo llamo es firmar un contrato. Por más que yo me haya ido, me haya alejado
o nos alejemos es firmar un contrato. Y esa noche firmé ese contrato para estar con él, porque de allí él me ha enseñado a valorar muchas malas cosas que de pronto yo no veía. Entonces aquí nos enseñan sobre ese dueño, sobre Jesús, sobre que sí, que no es el Jesús que yo tenía en mi infancia allá en ese lugar, allá donde yo lo veía lejos de la gente, sino que yo lo puedo tener aquí mismo puede estar sentado, aquí puede estar, yo en las noches hablo con él y es un Jesús vivo, es mi parcero, por así decirlo. Así. Entonces, esa primera cena fue esa puerta que abrí para que él pudiera entrar, porque él es tan caballero que él no entra si uno no lo invita. Entonces, esa primera cena fue la invitación para que él entrara a mi vida. ¿Qué ha pasado con eso de sentir que no te mereces nada? ¿Cómo ha impactado Jesucristo o qué ha hecho para eso? Mira, lo quiero retomar desde donde yo les decía con la chica que me estaba alejando. Yo sentía que no me merecía muchas cosas y esta chica me lo estaba dando. Pero ahí va el primer error, pensar que ella era la que me estaba dando las cosas, porque no lo consulté con el de arriba. Y yo, bueno, no, esta chica me va a dar esto, me va a dar la otra cosa. Ella lo que hizo fue alejarme totalmente y distorsionarme la realidad de donde estaba, de no seguir asistiendo a estas cenas. Yo dije, ya lo recibí, ya hice amigos, ya hicimos las paces y me fui, no dejé de asistir un buen tiempo, pero después pasaron problemas, muchos problemas, en lo cual yo empecé a dudar si esta chica iba a ser la indicada. Y aparte de eso pasaron muchos más sucesos en los cuales yo decido romper de cadena todo esto. Y empecé a sentirme otra vez en un vacío, pero este vacío ya era más al fondo. Yo creía que ya no había salida, porque me sentía avergonzado de decir he fallado, sigo sin merecerme las cosas. Pero me vuelven a invitar acá y yo con pena volví, sinceramente. Pero empecé a entender que yo sí me merecía muchas cosas y empecé a pedirlas. Que no me merecía antes, digamos, yo antes no me merecía estar tranquilo, tenía que estar trabajando siempre, no solo hablo de trabajo en mi trabajo, sino trabajando en mí mismo siempre. Sentía que si yo fallaba me iban a juzgar mi familia, mis amigos, y esta paz me la empieza a regalar Jesús. Empecé a pedirle, porque cuando aquí pedimos en las cuartillitas que nos pasan, yo no le pedía la mayor cantidad de cosas. Simplemente gracias, salud y mi familia. Pero empiezo a retarlo y empiezo a decir, yo por qué no le pido cosas que creo que me merezco. Entonces es allí cuando yo empiezo a decir, listo, esta mujer no fue y perdón por no consultarla contigo, pero yo creo que sí me merezco una pareja. Entonces empiezo a trabajar en eso, y tiempo después el Señor me responde y me regala una pareja, la cual hoy somos casados. Ella es, yo sentía que ya no había nada más que hacer después de esta primera chica, pero es mi esposa actualmente. Es la respuesta de Jesús, que me la merezco. Yo decía, no merezco estar tranquilo porque pasaron muchas cosas. Hoy en día tengo una relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, que somos parceros, hablamos, me puede contar las cosas ella, yo le puedo contar mis cosas, y es una relación que me permite estar bien, que me permite estar tranquilo. ¿Por qué? Porque me lo merezco y me lo he ganado. Cosas que a veces uno siente que no se ha ganado por orgullo, porque estoy haciendo algo mal, ¿sí? Pero aquí Jesús aprende a tener una relación contigo. No me merecía de pronto tener un buen trabajo, como les decía. Yo decía, yo pido esas cosas que a veces siento que no merezco. Hoy en día tengo un trabajo en el que no tengo que trabajar, gracias a Dios, fines de semana. Tengo tiempo para servir, tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para mi hogar. O sea, son muchas cosas que yo digo, yo no pensaba que me mereciera, pero allá estaba Jesús esperando que yo las pidiera para dármelas. Hoy en día no digo que tengo la vida perfecta, pero sí puedo decir que tengo la vida perfecta, no por lo que tenga, no por mi trabajo, no por mi familia, no por mi esposa, no por mis lujos, sino porque tengo a Jesús.
y con eso tengo la vida resuelta. Y tenemos una gran noticia y es que esto que le pasó a Sebastián y lo que Jesús ha hecho en su vida también lo puede hacer en la suya. Por eso queremos invitarlo a las cenas de negocios que tenemos. Hay unas cenas, almuerzos, desayunos. Cuéntanos dónde te estás reuniendo tú. En este momento nos estamos reuniendo aquí en Bogotá, en el barrio Galán, en la pizzería Bambinos Pizza. Somos un capítulo de jóvenes, creo que somos los más jóvenes, porque nacimos hace poquito. La dirección es Carrera 56, número 404. Allá nos puedes encontrar los días lunes a las 7 de la noche, un poquito antes, si de pronto quieres hablar con nosotros. Allá puede llegar cualquier joven, señorita también, porque a la par de nosotros tenemos capítulo de señoritas. Y ahí nos reunimos felices cada lunes. Cuando es festivo, pues nos reunimos el día martes. ¡Qué maravilla! También nos reunimos en diferentes partes de Bogotá y en otras ciudades. Al pie de esta presentación, nosotros les vamos a dejar a ustedes toda la información para que nos puedan contactar y puedan buscar el lugar más cercano y apropiado para que ustedes asistan también con nosotros. ¿Cómo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón para que empiece a hacer esos cambios de vida? ¿Cierto? Es algo supremamente importante. Y hoy le vamos a pedir el favor a Sebastián que nos guíe repitiendo esas palabras audiblemente y hágalo con todo el corazón y conciencia allá donde usted se encuentre. Si usted está aburrido de la vida que tiene, no quiere seguir viviendo, ha pensado incluso hasta en quitarse la vida. ¿Cuántas personas ya están tan aburridas de su vida que hasta llega ese pensamiento allá? Repita con nosotros estas palabras que cambiaron nuestra vida y también lo puede hacer en las suyas. Listo. Quiero hacer un paréntesis ahí para repetir las palabritas. Cuando yo digo firmar el contrato, es estas palabras. No es que usted vaya allá y le dé un papel, no. Estas palabras que les voy a repetir son las palabras de firmar ese contrato, con las que no, del día uno que llegué acá hasta el día de hoy, sigo renovando ese contrato cada vez que las digo, y es el mejor contrato y el mejor negocio que usted puede hacer. Entonces, las palabras son las siguientes. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Y te reconozco a ti. Como el único Señor. Salvador. Y sanador. De mi vida. Te abro las puertas. De mi corazón. De mi vida. De mi hogar. Y que no te vayas. Nunca. Amén. Muchas gracias, Sebastián. Qué linda historia de cambio de vida y me encanta que puedan llegar aquí a esta organización tan jóvenes, ¿cierto? Porque ya a esta edad de los 25 años y que conozca a Jesucristo nos asegura un futuro de verdad lleno de éxito, con tropiezos, con quebrantos, con situaciones difíciles, pero con la herramienta más poderosa que podemos tener en nuestra vida, Jesucristo en nuestro corazón. Comparta este video, ponga me gusta, déjenos un comentario para saber cómo le pareció a usted esto que escuchó el día de hoy y nos vemos dentro de 8 días, sábado 5 de la tarde, hora colombiana. Hasta pronto y muchas gracias. Chao.